15 de este mes de abril hasta el día 23 comienza la celebración de Pesaj, lo que nosotros conocemos como Pascua, y es la única celebración bíblica que nuestra sociedad occidental reconoce en su cumplimiento profético. Y quiero abrir un tema en este día acerca de cristología. La cristología es el estudio de la vida de nuestro Señor Jesucristo. Hoy hablaremos acerca del tema anunciando su primera venida y estaremos compartiendo los mecanismos que Dios Padre dio a conocer para que los hombres reconocieran su cumplimiento. Dios mediante, el segundo domingo estaremos hablando acerca del impacto que causó en el mundo su nacimiento. Hablaremos de los eventos importantes en la vida del Mesías antes de su ministerio. En el tercer domingo hablaremos de los padecimientos de nuestro Señor Jesucristo desde Getsemaní hasta el Gólgota, y terminaremos con la muerte y resurrección del Mesías, la esencia y significado de la cena del Señor. Y yo quiero que por favor usted vaya conmigo en su Biblia para colocar un fundamento escritural al libro profético de Isaías, y vamos a leer allí en el capítulo 9, versículos 6 y 7. Escogí esta escritura porque es una de mis preferidas en cuanto a la profecía de la venida de nuestro Señor Jesucristo, que abarca su nacimiento, pero que también abarca su función como Mesías príncipe, es decir, su gobierno y su reinado, que es para siempre. Y dice de esta manera: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro. Hay una versión que dice: y el gobierno que está sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. El profeta Isaías revela una de las palabras más poderosas que describen las funciones, el carácter y el señorío y poderío del gobierno de nuestro Señor Jesucristo. Y por eso escogí esta cita bíblica. Ahora, hoy hablaremos particularmente acerca de los mecanismos que Dios Padre usó para anunciar el cumplimiento de la venida del Señor. Y cuando digo la venida, estoy hablando de su primera venida. Cuando hablamos del tema de la venida de Cristo, tenemos que mencionar sus dos venidas. La primera como Ben Yosef, que habla del siervo sufriente, y la segunda como el Ben David, como el Mesías príncipe, cuando él venga y coloque sus pies en el monte de los olivos. Antes de esa segunda venida va a ocurrir el arrebatamiento de la iglesia.
pero no se toma como una venida como tal a la tierra, porque en el arrebatamiento el Señor va a venir hasta las nubes y de allí llamará a su pueblo. Los muertos en Cristo resucitarán primero y juntamente con ellos, los que vivimos, seremos arrebatados hasta las nubes y entonces estaremos con el Señor. Pero en su segunda venida, Él va a venir a reinar por 1000 años en esta tierra. Ahora, en esta primera parte estaremos discutiendo más que todo la primera venida, cuando Él vino como Mesías sufriente o como siervo sufriente. Es muy importante entender que en los tiempos del Mesías la gente no tenía todas las escrituras como nosotros las tenemos hoy a mano. Biblos, esta biblioteca de 66 libros que hoy usted y yo podemos disfrutar y podemos estudiar. A ver, ¿cuántos tienen Biblia en esta mañana? Hay muchos que no tienen Biblia. Y aunque usted hoy en día puede descargarla en su celular, es importante que usted tenga una copia impresa de las Escrituras. Por ejemplo, a mí no me gusta estudiar la Biblia en el teléfono. Me gusta escuchar el sonido de las páginas. Me gusta darme un reposo del dispositivo celular, de lo electrónico, y me gusta hojear las Escrituras. Esa es mi particularidad. Usted lo puede hacer como desee, pero todos tenemos que tener una copia impresa, porque acá tenemos aproximadamente unos 4000 años de historia en los cuales el Señor usó a hombres que hablaron inspirados por el Espíritu Santo para escribir acontecimientos que después de muchos siglos vinieron a ocurrir, vinieron a acontecer. Y esto fue el primer mecanismo que Dios usó para anunciar a los hombres la primera venida del Mesías. Comenzó a usar a hombres para profetizar esa primera venida. Ahora, la primera profecía que nosotros encontramos en las Escrituras está en Génesis capítulo 3, versículo 15. La simiente de la mujer te aplastará la cabeza y tú le herirás en el talón, en el calcañar. El mismo Dios habló de la venida del Mesías, que moriría en una cruz. De esa manera iba a ser herido en su calcañar, pero con esa muerte Jesús le quitaría la autoridad a Satanás. La simiente de la mujer, ¿por qué? Porque Jesús nació de una mujer. Ella te va a herir en la cabeza. En el término hebreo, la palabra cabeza es símbolo de autoridad. Y tú le vas a herir en el calcañar. Esa fue la primera profecía que anunció a los hombres que Jesucristo vendría, nacería de una mujer y moriría en la cruz. En el tiempo de Jesús, la gente no tenía lo que nosotros conocemos como el Nuevo Testamento. Tenía el Tanakh, que eran las Sagradas Escrituras o el Antiguo Testamento, y a través de él ellos podían identificar la venida del Mesías. En Juan 5:39, el Señor le dice a unos judíos que estaban discutiendo con él porque había sanado a un paralítico un día sábado, les dice: ustedes deben escudriñar las Escrituras, porque allí tenéis la vida eterna. Y esta próxima parte es muy clave de entenderla. Él dice: y ellas son las que dan testimonio de mí. ¿Qué está diciendo el Señor? Si ustedes escudriñaran las Escrituras
inquirieran, profundizaran en las Escrituras, entonces ustedes sabrían quién soy yo. No ignorarían de dónde vengo, quién soy. No me cuestionarían porque conocerían las Escrituras. ¿De qué estaba hablando el Señor? Del Antiguo Testamento, de las profecías habladas acerca de su venida. Juan capítulo 1 versículo 11 dice: a lo suyo vino y los suyos, hablando de su pueblo, no le recibieron, no le aceptaron, mas a todos aquellos que le recibieron les dio potestad de ser llamados hijos de Dios. Pero para nadie es una sorpresa que cuando Jesús aparece en escena para su propio pueblo, ellos no le aceptaron. Ellos ignoraban las Escrituras, ellos ignoraban las profecías, porque estaban involucrados bajo un imperio tan opresor que les había cegado el entendimiento para ellos identificar la verdadera razón de su primera venida aquí en la tierra. En el tiempo de Jesús, los judíos eran oprimidos o gobernados por el pueblo romano, por el imperio romano, uno de los imperios más terribles de la historia. Y ellos, los rabinos, estaban esperando a un Mesías libertador, como por ejemplo un Simón Bolívar para nosotros, para libertarnos del imperio español. Ellos no esperaban a alguien que se manifestara y dijera: si te dan en una mejilla, pon la otra. Si te piden ir una milla, ve con él 2. Porque nosotros leemos eso en la Escritura y lo aplicamos a todos los enemigos. Pero lo que Jesús les estaba diciendo a ellos era: si tu prójimo, si el romano te dice que vayas una milla, ve con él 2. Si te dan en una mejilla, pon la otra. Y ellos dijeron: este no es ningún Mesías. Yo estoy esperando a un libertador, alguien que nos liberte de este imperio terrible. Y cuando vieron a Jesús, entonces a ellos no les importó si sanaba, si libertaba al endemoniado, si la gente era bendecida. Ellos estaban en su burbuja de libertad nacional. Y eso no les permitió ver la razón principal de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Ellos no le recibieron, ellos no lo identificaron. Y por esa razón dice la Escritura en la primera carta de Corintios, dice algo muy importante, específicamente el versículo 23, dice, leo el 22, dice: porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura, mas para los llamados, ¿cuántos llamados hay aquí? Así judíos como griegos, es decir, gentiles, Cristo para los llamados, que es poder de Dios y sabiduría de Dios. Los griegos pedían sabiduría, porque aunque el imperio helénico había pasado y había sido reemplazado por el imperio romano, la cultura griega había quedado reinando por encima de la cultura romana. Y los griegos eran los principales filósofos, los que filosofaban todas las cosas y estudiaban todas las cosas para sacar sus propias conclusiones. Y dice Pablo: la palabra de la cruz es tropiezo para los judíos, porque ellos no la creyeron. No creyeron que un Mesías sufriente los iba a libertar, sino que esperaban al Mesías libertador, al Mesías príncipe, que los libertara del imperio romano. Para los judíos, tropezadero, pero para nosotros que hemos sido llamados, Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. Así que los hombres podían
Escrituras identificar su primera venida, como lo hizo Simeón. Lucas capítulo 2, versículos 22 en adelante hasta el 40, habla de dos personajes. Simeón, un hombre piadoso, un hombre ya de avanzada edad. Y ese día fueron al templo, y Simeón fue guiado por el Espíritu al templo, y él estaba esperando para morir la venida del Mesías, y por el Espíritu Santo, cuando vio al niño, eso solamente lo puede hacer el Espíritu Santo. Cuando vio al niño, lo levantó y comenzó a dar gracias a Dios y dijo: ahora me puedo ir en paz, porque mis ojos han visto al Salvador. Luego Ana, la profetisa, una viuda también de mucha edad, cuando lo vio, lo identificó y comenzó a profetizar acerca del niño que estaban viendo. Estos dos hombres conocían las Escrituras, porque a través de ellas, entonces, el pueblo podía conocer e identificar la venida del Mesías. Y estas profecías se dieron a través de diferentes hombres, por casi 4,000 años de historia. Hablaron acerca del nacimiento, del ministerio, de la muerte y resurrección del Mesías. Aún se profetizó el lugar donde el Señor iba a nacer. Mateo 1:17 habla de 42 generaciones y describe que las primeras 14 fueron desde Abraham hasta David. Luego, desde David hasta la deportación de Babilonia, es decir, hasta el exilio, y desde la deportación de Babilonia hasta Cristo, 14 más. Habla de 42 generaciones, un aproximado de 4,000 años de historia. El Señor usó a los hombres para hablar, para profetizar. Por esa razón es que en este momento de la historia no ha habido más necesidad de la iglesia del Señor de nutrirse de las Escrituras. Usted debe conocer las Escrituras. Jesús dijo: escudriñen las Escrituras. Se los dijo a ellos porque le estaban cuestionando, pero hoy yo se los digo a ustedes para que aprendan lo que pasó, para que puedan vivir en el presente y para que sepan los eventos que nos esperan mientras nosotros vivimos. Aunque usted no lo crea, estamos viviendo en la era de más información en la historia, pero al mismo tiempo estamos viviendo en la era de más ignorancia de la historia. El simple todo lo cree. Los creyentes van a la iglesia a escuchar un mensaje que les haga dar piel de gallina y brincar. Y eso no está mal, y eso tiene su lugar, y la profecía tiene su lugar, y el mensaje motivacional tiene su lugar. Pero si usted no se expone a la enseñanza de la palabra de Dios, va a seguir siendo un niño, no va a saber nada, y va a ser un simple que todo lo va a creer. Usted tiene que escudriñar, inquirir, desmenuzar la palabra de Dios, para que entonces conozca no solo lo que pasó, sino lo que viene para esta generación. Usted no puede darse el lujo de no tener Biblia, hermano. Bueno, el pastor lo pone allá en la pantalla, en la iglesia la coloca en la pantalla. Y en su casa usted tiene una pantalla. No, hermano, en la casa yo no la estudio, yo me la paso trabajando. Si usted quiere permanecer fuerte, tiene que dedicarle diariamente un tiempo a las Sagradas Escrituras. Y Dios le va a hablar, y Dios le va a fortalecer. La primera profecía, Génesis 3:15, habla de la crucifixión y habla de que Cristo le quitó la autoridad a Satanás.
Esto lo voy a estar diciendo, si usted está anotando y no le da tiempo, puede escuchar luego el mensaje. Pero Dios a través de los profetas también habló que el Mesías nacería en Belén. Eso está en Miqueas 5:2. Belén, un pueblito que estaba a 9 kilómetros al sur de Jerusalén. Allí Dios escogió ese lugar, la ciudad de David, para que el Mesías naciera. Y hay muchos detalles. Por esa razón es que cuando vinieron los sabios y hablaron con Herodes el Grande, Herodes se turbó y llamó a los que conocían, a los escribas y a los principales sacerdotes que conocían las escrituras, las profecías, y ellos por la profecía le hablaron de Miqueas, capítulo 5, versículo 2, y por esa razón ubicaron el lugar donde estaba el Mesías. También el Señor habló a través de los profetas que tendría una entrada triunfal en Jerusalén montando un pollino. Zacarías 9:9 habla de esto. Y escribí estas profecías para que vea que en los más mínimos detalles el Señor le había anunciado a su pueblo eventos importantes que iban a ocurrir durante la vida terrenal de nuestro Señor Jesucristo. El Mesías nacería de una virgen, Isaías 7:14. María estaba desposada con José, y cuando usted estudia Mateo capítulo 1, toda la genealogía de nuestro Señor Jesucristo, el Señor venía por José en genealogía, y María fue el instrumento porque estaba desposada con el hombre que venía del linaje de la tribu de Judá. La escritura es impresionante estudiarla. Cada detallito cuenta. Sería heredero del trono de David su padre, Isaías 9:7. El Mesías sería vendido por 30 piezas de plata, Zacarías 11:11 y 12. Sería traicionado por uno de los suyos, Salmos 41:9. Sufriría y sería rechazado por su propio pueblo, Isaías 53. Lo escupirían y lo golpearían, Isaías 56. Los soldados echarían suerte sobre sus ropas, Salmo 22, 17 y 18. Su costado sería traspasado, Zacarías 12:10. Ninguno de sus huesos sería quebrado, Salmos 34:20. Todo esto estaba en las Escrituras. Pero la mayoría de las personas tenían su enfoque en el lugar equivocado. Cuando tu enfoque está en el lugar equivocado, entonces te vas a perder la visitación de Dios. Y la visitación de Dios en ese tiempo para el pueblo de Israel era la venida del Mesías. ¿Usted se imagina lo que representó estar cerca de nuestro Señor Jesús? Pero muchos le vieron como un profeta más, como un curandero, como un maestro raro, como alguien que se juntaba con pecadores y prostitutas, como alguien débil porque no predicaba en contra de los romanos, como alguien que estaba con cobradores de impuestos, publicanos, y perdieron la visitación de la primera venida de nuestro Señor Jesucristo. Muchos le siguieron, muchos creyeron en Él, pero hasta hoy en día está pasando un fenómeno en Israel, y es que por primera vez en la historia, judíos están evangelizando a judíos. Judíos están evangelizando a otros judíos. Porque hasta el sol de hoy muchos le llaman el hombre del madero. Ni siquiera le llaman
Yeshua, sino el hombre del madero. Pero hoy en día en Israel, judíos se están convirtiendo numerosamente al Señor Jesucristo y son salvos cumpliéndose la palabra del Señor. ¡Qué bendición! ¡Qué bendición! También se profetizó que Él resucitaría, Salmos 16:10. Repartiría dones a los hombres, Salmos 68:18. Sería sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec, Salmos 110, versículo 4. Yo le invito a usted a que desde hoy comience a estudiar la Biblia de manera sistemática por libro. Génesis, Éxodo, Número, Levítico, Deuteronomio. Lea el Pentateuco, luego comienza a leer los libros históricos, luego los libros proféticos, sapiensales, y así usted va y estudia las Escrituras, le dedica un ratico a la Biblia todos los días, y va a ver que va a aprender muchísimo, y el Señor le va a hablar a través de las Escrituras. Y vamos a aprender muchísimo. Entonces, la primera manera como Dios anunció la venida del Mesías fue a través de la palabra profética. Diferentes hombres hablaron inspirados por el Espíritu, dando detalles importantes y muy específicos. Por ejemplo, Isaías profetiza la crucifixión, Isaías 53, 700 años antes que ocurriera. Este profeta describe la crucifixión tal y como ocurrió 700 años antes que Jesús fuera a la cruz del Calvario. No había nadie que le deseara. Por su llaga fuimos nosotros sanados. Qué poderosa es la Biblia, ¿verdad que sí? Hay gente que dice, yo solamente en la Biblia estudio el Nuevo Testamento porque no entiendo lo demás. Pero el asunto de nosotros es que debemos estudiar la Biblia con la ayuda del Espíritu Santo. Y Él te va a hacer entender. Y si no entiendes algo inicialmente, no importa, no te desanimes. Hay otros que dicen, ay, a mí no me gusta estudiar Levíticos porque todos esos rituales yo no los entiendo. Hay otros que dicen, ay, yo no me voy a poner a leer todos esos nombres de genealogías porque, ¿para qué leerlos? Bueno, usted está obligando a su carne a leer todo, porque si digo, voy a leer toda la Biblia, voy a leer aún los nombres que me fastidian, que a veces son hasta difíciles de pronunciarlos. Pero si están en las Escrituras es porque tienen un propósito de estar allí. ¿Sí o no? Si está allí es porque tiene un propósito. Hay otros que dicen, no hermano, yo no leo Apocalipsis porque yo no entiendo nada de Apocalipsis, que las bestias, que los cuernos, ¿qué será eso? Le voy a dar una clave aquí. Aunque no entendamos muchas cosas, cuando tenemos la disposición, el Espíritu Santo nos va a ayudar a entender las Escrituras. Porque de Apocalipsis te das cuenta que mucho de lo que Dios le mostró a Juan en la isla de Patmos ya se lo había mostrado a Daniel siglos atrás. Exactamente lo que le mostró a Juan cuando estaba exiliado en la isla. Y cuando te vas a Daniel, lo que leíste en Apocalipsis, te das cuenta que Dios a Daniel se lo describe y le dice lo que las bestias que tú has visto son los imperios que han de venir. Y ahí te das cuenta que Dios estaba hablando del imperio babilónico, del imperio medo-persa, y luego el imperio griego, después el imperio romano, y el último que se va a manifestar es el imperio del anticristo. Pero si no estudias, hermano, hay que estudiar las Escrituras. Y discúlpeme que le haga tanto hincapié, pero me preocupa la generación de ministros que se están levantando, que agarran un micrófono y saben gritar bastante y se saben mover y saben cómo manejar una audiencia, pero cuando le haces un examen de Biblia está raspado.
aplazados. Pero usted, para ser maduro, tiene que conocer las Escrituras. La segunda manera como Dios reveló su primera venida fue a través de tipologías, y yo quiero que usted preste mucha atención en este punto, porque este punto es importantísimo. A través de tipologías. ¿Qué es esto? A través de estas tipologías se puede ver la vida del Mesías a través de acontecimientos vividos que describe perfectamente el plan de redención. Le voy a dar un ejemplo. Cuando vemos el sacrificio de Abraham a su hijo Isaac, Abraham representa al Padre, Isaac representa a la humanidad perdida, y nuestro Señor Jesucristo representa al Cordero que fue provisto repentinamente. Nuestro Señor Jesucristo no es representado por Isaac, porque Isaac no tenía culpa. El Señor de repente provee un cordero. Isaac tenía que morir, pero el Padre dio provisión de un cordero. Y entonces, a través de estas tipologías, nosotros podemos entender el plan de redención para la humanidad. La otra tipología puede ser la preparación del Pésar. El cordero sin defecto representa a nuestro Señor Jesucristo. Las hierbas amargas representan su sufrimiento. El pan sin levadura representa el cuerpo de nuestro Señor sin pecado. Toda esta celebración que el Señor le envió a hacer a Israel en Gosén tenía puesta la mirada en el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. El cordero sin defecto, las hierbas, todo lo que Dios escogió representó algo del plan de redención. Y por esa razón, cuando terminemos de hablar de este tema, vamos a saber específicamente qué estamos haciendo cuando celebramos la cena del Señor. Que no es solamente un pedacito de pan que comemos o un vinito que nos tomamos. Vamos a saber qué estamos haciendo cuando participamos de la cena del Señor. Otro ejemplo u otra tipología es la serpiente de bronce que se levantó en el desierto. Los hijos de Israel se quejaron y comenzaron a venir serpientes como juicio, y morían muchos por la mordedura de serpiente. Y el Señor le indica a Moisés: levanta una serpiente de bronce, y todo el que mirare la serpiente será sanado. Tipología de Cristo. ¿Por qué de bronce? Porque el bronce representaba juicio. Se fue levantada en el desierto. Así como la serpiente fue levantada en el desierto, el Hijo del Hombre tiene que ser levantado. Y ese evento que ocurrió en el desierto, miles de años atrás, se cumplió en la crucifixión de Cristo, y todo aquel que mire a Cristo en la cruz es salvo. Y no solamente es salvo, sino que también es sanado. Porque por su llaga hemos sido sanados. Alguien dijo: la cruz por delante te da salvación, pero cuando miras las espaldas del Señor que fueron heridas por nuestra enfermedad, entonces te dan sanidad. Y esas son tipologías que hay en la Biblia que nos introducen y nos dan claridad del plan de redención. Y la gente que no había visto el cumplimiento físico del Mesías, solamente por las Escrituras podía identificar todo lo que estaba ocurriendo a su vista. La tercera manera o mecanismo que Dios usó para revelar la primera venida del Mesías
fue a través del múltiple cumplimiento profético. Esto lo expliqué algunos domingos atrás, y esto quiere decir cuando una persona hablaba de sí misma, pero al mismo tiempo, inspirado por el Espíritu Santo, hablaba de algún cumplimiento de la vida del Mesías. Los ejemplos más comunes se dieron con el rey David y el contenido profético de algunos de sus salmos. Por ejemplo, el Salmo 22, el Salmo 35, el Salmo 41, 69, 102, el 109. Tiene porciones que se cumplieron en la vida del Mesías. Por ejemplo, el Salmo 22 comienza con lo que Jesús exclamó en la cruz: Elí, Elí, lama sabactani. Señor, Señor, ¿por qué me has abandonado? ¿Qué iba a saber David? Que lo que estaba escribiendo y lo que estaba diciendo en su canción lo iba a repetir el mismo Mesías, y se iba a cumplir en la misma vida del Mesías muchos siglos después. ¿Quién puede hacer eso? El Espíritu Santo. Y cuando la gente leía algunos salmos, ellos podían reconocer: está hablando del Mesías sufriente, está hablando del Mesías príncipe cuando venga a gobernar. Y este es el múltiple cumplimiento profético, es decir, la gente hablaba y se cumplía en su vida, porque cuando David escribía, muchas veces estaba hablando de su propia vida, de su propio abatimiento y de su propia experiencia, pero como estaba siendo inspirado por el Espíritu, Dios usó esas palabras para que siglos después se cumplieran en la vida del mismo Mesías. Qué poderoso, ¿verdad que sí? Qué poderoso. Cuando nosotros hablamos inspirados por el Espíritu de Dios. Y por esa razón es que el espíritu profético hoy puede decir algo, pero su cumplimiento tiene un tiempo específico. No sabemos cuándo, pero se cumple cuando es Dios que habla. Y por eso es que el Señor dijo: cuando el profeta no es de Dios, no se cumple lo que habló. David fue rey, pero también fue profeta y ejerció sacerdocio. Y hermanos queridos, cuando nosotros estudiamos todos estos detalles, entonces quedamos asombrados de cómo Dios armó escrituralmente y en las diferentes dispensaciones que el Mesías iba a venir e iba a morir en una cruz. No tenemos que ser ignorantes de las Escrituras. Dios escogió al cuarto hijo de Jacob, Judá, para de allí traer un linaje que se llamaría la tribu de Judá. Su símbolo es león, y de allí vendría David, el muchacho, el menor, el que no fue invitado cuando vino el profeta Samuel, pero el que era escogido para el linaje del Mesías fue él. Y Samuel dijo: ¿dónde está David? Lo trajeron y ciertamente fue David. Y de allí entonces vino Salomón. Y entonces luego más tarde se dividieron las tribus, pero Dios preservó la tribu de Judá para el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y aunque el enemigo en toda la historia quiso perturbar y detener la simiente que una vez te fue prometida, esta simiente te va a aplastar la cabeza. Y él estaba pendiente: ¿será Moisés? ¿Será este? ¿Será el otro? Pero no pudo perturbar, no pudo desvirtuar el linaje de la tribu de Judá. Y entonces el Señor con su misma mano preservó ese linaje hasta que vino el Mesías. De eso vamos a hablar, Dios mediante, el domingo que viene, del impacto que pasó, que ocurrió en este mundo cuando ese niñito nació en este mundo.
no había posada, no había hotel 5 estrellas. Dicen los comentaristas que se celebraba la fiesta de los tabernáculos y todos habían subido a Jerusalén a celebrar y todo estaba lleno, y finalmente tuvo que nacer entre los animales de una manera muy humilde. Pero cuando Yeshua nació en este mundo, retumbó este mundo, retumbó a las tinieblas, y entonces de allí es otra historia tan poderosa que la historia se tuvo que dividir en dos, porque nuestro Señor Jesucristo nació. ¡Aleluya! Dice la Biblia, para nosotros, la palabra de la cruz es poder de Dios y sabiduría. ¿Cuántos reconocen a Jesús en esta mañana? Tenemos que conocer a profundidad quién es Él. Yo puedo decir, y ya voy terminando, que soy de una vieja guardia en cuanto a la conversión en el Señor. Yo tenía unos 12 años cuando empecé a ir. Recuerdo que mi abuela me llevaba a una iglesia bautista muy conocida en Maracaibo, la primera iglesia bautista de Maracaibo en el tránsito. La acompañaba, pero cuando comencé a buscar de Dios realmente tenía unos 13 años de edad. Y desde allí decidí seguir al Señor a pesar de. Y aquí estoy con 41 años hoy. He tenido mis vientos fuertes, mis altibajos, como todos. Pero desde esa vez dije, Señor, mi vida es para ti. Mi vida es para ti, Señor. Pero dije esto para confirmar lo próximo. Y es que nosotros necesitamos avivar en nosotros. Escúchenme acá, no se distraigan. Avivar en nosotros la búsqueda con el Señor, la búsqueda con la palabra de Dios. Yo no creo en eso de evangelio light, nada de eso creo yo. Yo creo en un evangelio genuino. Yo creo en un evangelio de corazón. Porque si podemos utilizar una palabra, este libro costó que llegara a nuestras manos. Después podemos estudiar cómo llegó a nuestras manos este libro. Podemos hacer un estudio sistemático de todo lo que costó que este libro llegara a nuestras manos. Cuando a Corrie ten Boom la agarró, algunos oficiales nazis agarraron a su familia, creo que en Polonia, agarraron a toda la familia porque estaba escondiendo a judíos en sus casas. Y cuando venían los oficiales nazis, ellos rápidamente arrancaban páginas de la Biblia y unos las metían en el zapato, otros se las escondían por dentro, para que cuando estuvieran en prisión por lo menos le quedara unas hojitas que ellos pudieran contemplar. Ese era el hambre
que muchos tenían antes. Y hablé de mi conversión temprana porque me preocupa la poca búsqueda que hay en esta generación de la presencia de Dios y de la palabra. A veces tú vas a un servicio y no sabes si es un show o si es un servicio donde, como digo Pablo, se habla salmo, se habla cántico, Dios se mueve con sus dones, la gente se restaura, la gente se salva. Yo no estoy en contra de lo moderno o de las luces o de lo bonito, yo no estoy en contra de eso, pero nunca lo moderno o la decoración o las luces puede reemplazar el mover del Espíritu en la iglesia. Nunca. Nunca el predicador debe creer que es una estrella o un artista. Debemos representar, debemos prepararnos, debemos vestir bien, claro que sí. Pero usted sabe de lo que yo estoy hablando. Los predicadores de este tiempo no somos o no tenemos la función primordial de ser motivadores o un coach o un influencer. No, nosotros somos, lo voy a poner de esta manera, somos los Juan el Bautista del siglo XXI. Que a la verdad la tenemos que predicar, que al pecado le tenemos que decir pecado y que tenemos que llamar a la gente a la santidad para que cuando venga el Señor usted esté vestido sin arrugas y sin mancha. Amén. Gracias te doy, Señor, en esta mañana. Permítenos, Dios, permítenos tener un hambre por tu palabra. Permítenos, Señor, conocerte de manera genuina, Jesús. Permítenos amarte. Permítenos no pasar por alto todo lo que hiciste por nosotros. Vituperado, rechazado, golpeado. Todo esto estaba profetizado. Ya han pasado un poco más de 2000 años, Dios. Pero tú enviaste al Espíritu de verdad. Y yo te pido, Señor, que traigas madurez a esta iglesia. Te pido que traigas madurez a mi vida, Señor. Te pido que abras los ojos de mi entendimiento para poder ver. Te pido, Señor, de que la realidad de Jesús se dé a conocer en esta iglesia como nunca antes. Te pido, Señor, que la realidad de Jesús se dé a conocer a estos salmistas, a estos cantores. Que cuando ellos toquen o canten, sepan que es para ti, mi Rey. Que cada predicador que enseñe o predique tu palabra en este altar, incluyéndome, sepamos por qué estamos acá, como lo supo el profeta Miqueas, para qué había sido llamado, Señor. No somos una estrella. Yo soy solo un siervo, llamado, Señor, a vivir en este tiempo para predicar, enseñar tu palabra y establecer tu palabra en este lugar. Soy un vaso de barro, Señor, que tú decides cada vez usarlo con debilidades, pero dice tu palabra que tu poder se perfecciona en mi debilidad. Señor, da gracia a esta iglesia como nunca antes. Que ellos te amen y anhelen tu venida y que los placeres de este mundo no puedan invadir sus corazones. Despierta un hambre por tu palabra en sus corazones, para que sus mentes sean renovadas y transformadas, y ellos puedan comprobar
cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Señor, gracias. Úsanos todos los días mientras estemos en esta tierra. Alumbra los ojos de nuestro entendimiento para poder saber cuál es tu voluntad. Que los afanes de este mundo no ahoguen la palabra que es predicada, Señor. Que el materialismo no pueda, Señor, ahogar la palabra y marchitar la palabra en nuestras vidas. Que todo el movimiento y que toda la dinámica que hay en el mundo, que se apresura y que camina en afán, no invada nuestro corazón para que la palabra sea ahogada. Señor, en esta mañana decidimos caminar en el ritmo de Jesús. El ritmo de Jesús es la paz. Jesús caminó en paz y yo decido caminar en paz. Aunque los montes se muevan y tambaleen y tiemblen, Señor, yo estaré confiado como el monte de Sión, seguro. Estamos agradecidos por lo que hiciste por nosotros. No habíamos nacido todavía, pero confiadamente puedo decir que fuiste a la cruz por mí. Yo estaba en la mente del Padre cuando Jesús vino a este mundo. Y ahora, así como Israel en el desierto miró a la serpiente y eran sanados, un día miré a la cruz y fui libre, y fui sanado, y fui salvo. Y estoy agradecido con todo mi corazón. Gracias por morir por mí.
Jesús, quiero conocerte más. No quiero conocerte de oídas, sino quiero que mis ojos te vean. Y quiero decirte esto con todo mi corazón. No se trata de Jarvis Cocour, no se trata de Luz de las Naciones Sur. Se trata de ti, mi amado Jesús. Se trata de ti, mi amado. Oh, se trata de ti, mi amado Jesús. Que me salvaste, me perdonaste. Y viniste hasta el paso de mi vida, Señor. Gracias por restaurar mi alma. Gracias por levantarme en los momentos más duros, Señor. Gracias por rescatar a mi familia, Padre. Gracias por llamarme a servirte. Que nunca, Señor, sea descalificado. Que nunca, Señor, quite la mirada de ti. Como dijo Pablo, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Todo lo que tengo es por tu misericordia, Señor. Que nunca el orgullo toque nuestro corazón. Que todos los días sepa y dependa de ti como nunca antes. Gracias, mi Rey. Mi corazón está agradecido. Y hoy quiero amarte más que ayer. Y mañana quiero amarte más que hoy. Quiero decir lo que dijo Pablo: corro, pero no corro sin dirección. No corro a la aventura, no golpeo al aire, sino que golpeo mi cuerpo. No venga a ser que una vez que haya predicado, venga a ser descalificado. Señor, pero contigo, Jesús, puedo decir lo que finalmente dijo Pablo: he peleado la buena batalla. He peleado la buena batalla. He ganado la carrera. He guardado la fe. Te amo, Jesús. ¿Cuántos pueden darle un beso a Jesús? A ver, denle otro beso a mí, Jesús. Ámele con todo su corazón, porque Él me amó eternamente. Él vino, y aunque usted no hubiera sido, Él vino pensando en usted, que nacería así lo que usted es. Ámele con todo el corazón en este momento. Oh, gracias, Jesús. soy tuyo. Gracias por amarme. Gracias por perdonarme. Gracias por la vida. Pero no quiero vivir la vida alejado de ti. Quiero vivirla amándote, sirviéndote, adorándote todos los días.
amo, Jesús. Quiero amarte como nunca. Gracias, Señor. Amén. Y amén. Amén. No quiero terminar sin darle una oportunidad de recibir a este Jesús que hemos estado anunciando en esta mañana. Si has venido a este santuario, a este lugar, y escuchaste la palabra,